Gracias, Yulisa. Buenas tardes nuevamente a todo el país y a todo el equipo de la Z101 y el gobierno de la tarde. Bueno, miren, es el momento ya de estar tranquilos, reflexivos. Estuve viendo información de que unas 8.463 mujeres han postulado para cargos desde las anteriores elecciones, las municipales y también ahora. Ahora es un número muy inferior a las que participaron en las municipales, porque ahora se está hablando de 742, que son las que van para este próximo proceso del 5 de julio. Y ojalá y las mujeres tengamos mayor participación siempre en la política. Yo creo que siempre se ha caracterizado a la mujer por ser mejor administradora, por sopesar mejor las cosas, quizás por ese sentimiento que tienen las mujeres, por lo que caracteriza de por sí, por su naturaleza, quizás el hombre es muy guapo y se atreve a cualquier cosa, y cuando se trata, por ejemplo, de meter la pata o de meter en las líneas de la corrupción, yo creo que es más fácil que caiga un hombre que una mujer, porque las mujeres cuidamos mucho hasta el tema de qué piensan nuestros hijos, qué ejemplo le estamos dando. Y bueno, habrá siempre de un lado y del otro, pero yo pienso que el que haya cada vez una mayor equidad en ese sentido va a ayudar al desarrollo mismo del país, de nosotros como sociedad. Nosotros vemos que incluso todavía nos falta mucho por alcanzar cuando vemos que las mujeres tienen un salario distinto cuando ejercen el mismo oficio en una determinada empresa, y el hombre que ejerce esa misma función entonces tiene un salario diferente, gana un poco más, y hay tantas cosas que no entendemos, pero que es parte quizás del retraso que tenemos nosotros todavía como sociedad y la falta de equidad. Aquí hay leyes que todavía no se terminan de cumplir, como el hecho de que una persona con discapacidades físicas tenga derecho a un trabajo, tenga derecho a un trabajo digno. Incluso hay una ley que establece que las empresas deben por lo menos a un 2% de esa empleomanía acceder, una persona con discapacidades, poder tener acceso a un empleo, y eso aquí no se cumple, hay que ir a regañadientes, y son muy pocas las instituciones o las empresas que se ocupan de hacer cumplir esa ley. Igual nos duele bastante que hay tantas leyes y que se convierten en letra muerta y que no hay manera de que se puedan cumplir. Pero bueno, el llamado más bien el día de hoy, que es el viernes precedente a las elecciones que serán el próximo domingo, es a que los dominicanos ejerzan todo su derecho a ir a las urnas de manera cívica, de manera pacífica, de manera decente, organizada. Que bueno, la Junta acaba de emitir esa resolución que ha creado cierto ruido ya. Tanto el PLD como el PRM se han pronunciado y han dicho que reconsidere esas medidas, y lo ideal es que en el poco tiempo que queda la Junta tome las medidas que sean necesarias para que se vaya a un proceso tranquilo, delicado, organizado, que no quede lugar a dudas, que no queden espacios a la imaginación, que no queden ataduras, que no queden cosas desatadas que luego puedan representar un problema mayor en el momento de las elecciones. Este es un proceso muy diferente al que hemos visto. Nunca habíamos tenido elecciones en una pandemia, o por lo menos en lo que tenemos de vida, quizás cientos de años atrás, a lo mejor. Pero nosotros los dominicanos de todas las generaciones que vamos a ir a las urnas no habíamos tenido esta experiencia, y ojalá y que cada uno de nosotros ponga de su parte para que sea una experiencia positiva, porque el país tiene que salir adelante, el país tiene que salir de este proceso, y ojalá, y tomando en consideración las frustraciones anteriores con los comicios pasados y todo lo demás, y todo el dineral que está implicando el montaje de estas elecciones, que
la gente se anime a ir a las urnas, que se anime a ir a votar para que ni siquiera se tenga que ir a un proceso de segunda vuelta, porque a lo mejor no le conviene al país en términos económicos. Hay que considerar que estamos en medio de una pandemia que, además de la crisis sanitaria, además de lo que representa en términos sanitarios, también hay que ver lo que significa en términos económicos. Hay mucha gente con pesar, mucha gente con incertidumbre. Ahorita hablábamos de los empleados suspendidos, de que hay tanta gente que está en su casa y que no sabe si después de pasar esto quedará con trabajo o no, porque también las empresas van a quedar debilitadas y hará falta hacer un trabajo muy fuerte para poder recuperar nuevamente el nivel de empleo que teníamos, el nivel de, bueno, nosotros éramos, si se quiere, hasta una economía fuerte, porque es que de los países del hemisferio hemos sido de los que más ha crecido en los últimos años, en las últimas décadas, y eso quizás hasta ahora no teníamos conciencia de lo que significaba. A lo mejor después de que pasemos el balance de lo que va a dejar la pandemia y de que la gente que crea que se va a incorporar nuevamente a sus trabajos vea que lamentablemente los perdió. Y esto lo digo y sé que puede estar causando mucha incertidumbre en personas, pero es la realidad que nos toca. Si una empresa no está produciendo y se va a la quiebra, y muchas han tenido que cerrar sucursales, otras tantas todavía no han pasado el proceso de las 4 fases, no estamos produciendo en el 100%, y se entiende que igual que todo esto ha producido que vayamos a una desescalada y que recomencemos prácticamente de nuevo. Igual seguimos con una pandemia que todavía no da señales de bajar, no da señales de que ya estamos saliendo, todo lo contrario, estamos prácticamente en el pico, en el medio de cruzar el río, y con la agravante de que a nosotros los dominicanos nos tocó un proceso electoral que quizás las autoridades se empeñaron en retener, en que no fuera que no se explotara el dique con la gente en las calles, y por eso se fue a un estado de emergencia, a otro y a otro, y se pidió, incluso hubo toque de queda hasta muy recientemente, y eso se queda evidenciado que ese método dio resultado, porque después que todo ha ido fluyendo y que más personas están en las calles, entonces hemos visto que también los casos han aumentado, hemos visto que también las muertes han aumentado. Y señores, nosotros somos República Dominicana, un país del tercer mundo, que estamos luchando con algo que los países incluso desarrollados han tenido balances muy fuertes, muy en términos numéricos desastrosos, y contamos con los países desarrollados de Europa, Estados Unidos, y yo diría que nosotros incluso tenemos la suerte de haber tenido un relativo buen manejo. Sin embargo, después que la gente empezó a salir a las calles, las cosas han aumentado y tenemos un proceso eleccionario de frente. Hace un ratito decía Esteban, a lo mejor el hecho de haber salido a hacer campaña a las calles con una gran cantidad de personas puede hacer que las cosas cambien, pero cambien para mal. Vamos a tratar de hacer lo que nos toca, cuidándonos, yendo de manera cívica el próximo domingo temprano a votar y a ejercer nuestro derecho, pero de manera organizada, y a esperar los resultados de estos comicios en nuestras casas tranquilos y en paz. Francis.